creo que nos hemos quedado todos sin palabras, pero hay que preguntar. Es el momento de preguntar, por favor, levanta la mano. Y yo, Joaquín, por favor. Además, he traído un regalo para los que hagan preguntas. He traído unas botellas de Elis, así que ¿quién tenía una pregunta? Sí, aquí. Mi pregunta es casi mi pregunta casi es lo de la última hora, es decir, ¿puede la inteligencia superar cosas naturales tan importantes, tan sagradas, como fingir el amor, el cariño, convertir la verdad en mentira, la mentira en verdad? ¿Puede destruir la inteligencia artificial, la inteligencia natural? Alrededor de ese tema es lo que a mí me deja un poco tocado, de verdad. Sí, ¿se ha oído la pregunta? Sí. A ver, he dado ejemplos de cómo podemos crear contenido novedad, ¿no? Con inteligencia artificial. Con respecto a las emociones, hay un área dentro de la inteligencia artificial que se llama la informática afectiva o la informática emocional, que de hecho una de las pioneras de esta área es como hermana académica mía, porque su director de tesis era el mismo que mi director de tesis en MIT. Y en este área el objetivo es, por una parte, poder reconocer emociones humanas usando inteligencia artificial para poder ayudar a los humanos a gestionar mejor sus emociones, pero si tienes capacidad de reconocer emociones humanas, también tienes capacidad de expresar emociones humanas, ¿no? Con lo cual hay grandes avances en el desarrollo de relaciones emocionales con sistemas computacionales, ¿no? Con sistemas que no son de humanos. Eso ha sucedido siempre. Los seres humanos tendemos a antropomorfizar la tecnología, es decir, a atribuirle características humanas que no tiene. Y el tener un apego emocional lo tenemos con todo tipo de objetos. Los niños pequeños tienen apego emocional con peluches, ¿no? Que no son de inteligencia artificial. Cada vez más, conforme vayamos interaccionando con sistemas de inteligencia artificial que tienen una capacidad de conversar con nosotros, que tienen una capacidad de escucharnos, yo creo que es evidente que vamos a desarrollar un vínculo emocional. Y esto tiene unas implicaciones éticas muy profundas, porque a diferencia de una relación humana en la que hay una corresponsabilidad y hay una correspondencia, en realidad no existe esa corresponsabilidad y esa correspondencia cuando estamos interaccionando con un sistema de inteligencia artificial, aunque nosotros los humanos pensamos que sí, pero en realidad no lo hay, ¿no? Y posiciona al ser humano en un lugar de mucha vulnerabilidad. Y por eso tenemos que, por una parte, regular la inteligencia artificial, regular su uso, prohibir algunos usos, como contempla la regulación europea. Tenemos que invertir en educar, en educación, para entender nuestras propias vulnerabilidades cuando interaccionamos con inteligencia artificial, y también tenemos que invertir en el desarrollo ético, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero vamos, esto ya sucede sin ser inteligencia artificial. Los seres humanos desarrollamos vínculos emocionales con todo tipo de objetos, ¿no? A veces no son emocionales positivos, a lo mejor queremos tirar el ordenador al suelo, ¿no? Pero vamos, vínculos emocionales desarrollamos seguro. Ahora que cada vez hay más chatbots, hay muchos ejemplos de desarrollo de vínculo emocional con un chatbot. Y por ejemplo, en las culturas asiáticas, en Japón, en Corea, existe el concepto de una novia virtual, que es una novia de inteligencia artificial, porque son unas sociedades tan solitarias que se apoyan y buscan el desarrollo de una relación emocional en un sistema de inteligencia artificial. Eso sucede ya en países asiáticos. Es una reflexión muy importante, sí, pero ya sucede. También he traído, por si acaso les interesa, lo que pasa es que no he traído suficientes copias, pero escribí una pequeñita, ¿cómo se llama esto? Tercera del ABC sobre la inteligencia artificial
generativa sobre qué va a pasar, qué puede pasar con nuestra capacidad de escribir si tenemos algoritmos que escriben, ¿no?, por nosotros. Y si les interesa, dejo aquí algunas copias. Me parece, yo la... Vale. Y entonces, uso este, y vale. Eso es. Tenemos aquí una... ¿Hola? ¿Sí? Espera, que te doy la botella. Tengo más. Yo no. A ver si tú lo he cargado yo. ¿Ahora? ¿Se oye? Si no... Bueno, yo tengo dos preguntas, me conformo con una sola botella. La primera es sobre, me gustaría saber tu opinión sobre la forma en la que se ha entrenado ChatGPT. Porque hace unos días el New York Times denunció a la propietaria, a la empresa que ha desarrollado ChatGPT, porque ha utilizado su base de datos histórica para entrenar al modelo sin pagarle un duro. No solo al New York Times, sino a muchas otras fuentes documentales. Siguiendo un poco la estrategia que tiene en Silicon Valley, las empresas americanas, de tú haz mucho ruido y luego ya veremos, ¿no? ¿Eso es ético o en algún momento vamos a tener que plantearnos que ChatGPT es una herramienta fraudulenta? Sí, ¿se ha oído la pregunta? Sí, el uso sin consentimiento de contenido protegido por los derechos de autor y contenido protegido por copyright es algo que no solamente la denuncia del New York Times, ya hubo, en cuanto ChatGPT fue publicado, la Agencia de Protección de Datos de Italia prohibió el ChatGPT en Italia por las mismas preocupaciones, ¿no? Evidentemente no es ético utilizar datos que están protegidos por derechos de autor sin consultarlo con los autores, ¿no?, de esos datos. El otro sector donde ha sucedido lo mismo es en el sector audiovisual, donde diseñadores gráficos, artistas visuales, ¿no?, también han denunciado a OpenAI, pero también a Midjourney y a otras empresas de generación de imágenes por haber utilizado sus obras artísticas sin su consentimiento para entrenar estos sistemas. En el contexto visual yo creo que aún es más flagrante porque tú le puedes decir a estos sistemas: genérame una imagen en el estilo de, y dices el estilo del autor o de la autora, y te genera una imagen que parece que lo haya hecho esa persona, pero que no lo ha hecho esa persona. Entonces el impacto es mucho más directo, ¿no?, porque está emulando incluso el estilo de artistas contemporáneos o artistas ya pasados. Ese lawsuit, no sé cómo se dice en español, esa denuncia va a ser muy importante porque va a establecer jurisprudencia sobre qué sucede cuando se entrenan estas masivas redes neuronales utilizando básicamente de manera indiscriminada, ¿no?, cualquier tipo de dato. Para poner en contexto un poco de la dimensión de estas redes, la red neuronal que subyace a la versión gratuita de ChatGPT se llama GPT 3,5, se estima que tiene 175.000 millones de parámetros y ha sido entrenada con todos los contenidos básicamente que existen digitalizados en el mundo, ¿no?, de texto. GPT 4, que es la versión de pago, se estima que tiene como mínimo un orden más de magnitud, que sería 1 millón de millón, o sea, 1 billón europeo o 1 trillón americano de parámetros. Evidentemente es inviable que ningún ser humano entienda qué es lo que está haciendo esa red, ¿no? Y por tanto es muy difícil poder determinar cómo ese contenido protegido, ¿no?, por derechos de autor se queda reflejado luego en los parámetros, ¿no?, de la red. Pero está claro que queda, porque en el caso de New York Times, en la investigación que hicieron, consiguieron que reprodujese verbatim textos de artículos que estaban protegidos, ¿no?, y que eran de pago, y la red de alguna manera los había memorizado. Así que veremos qué sucede, pero obviamente de mi punto de vista es que eso es un uso indebido de datos que están protegidos por derechos de autor y están protegidos por copyright y se han utilizado de una manera totalmente opaca, sin ningún tipo de transparencia. Palabra. Buenas noches, doctora.
Mire, Igual me quedo sin botellas. mire, a mí me preocupa mucho la ética de lo que sucede. Usted habló al principio de que probablemente el 1 o 2% de la riqueza del mundo pertenece a unas pocas personas. Usted habló de que Facebook, del señor Zuckerberg o del señor Musk, pues son dueños de grandes fortunas que quieren ir a Marte, ¿verdad? Entonces, ¿quién impide que ellos manejen la inteligencia artificial? Usted habló ahorita que quieren poner aquí un instituto Ellis, ¿verdad? Bueno, ya está. Bueno, Sí. ya está, disculpen. ¿Quién financia eso? ¿Verdad? La Comunidad Europea tienen un pacto verde, entonces a ellos les interesa que la inteligencia artificial vaya por ese rumbo. Y a las demás personas, ¿qué? ¿Quién manda en la inteligencia artificial? ¿3 familias? ¿4 familias? Eso para mí es importante, la ética, la moral. Porque, por ejemplo, para unas elecciones en algunos países, los bots que usted mencionó, en Facebook no le gusta que lo que puso uno, la libertad de expresión, vamos a hablarlo así, la libertad de expresión, simplemente te eliminan. Sí, Actualmente. sí. No, sí, tenemos un proyecto precisamente sobre eso en Ellis Alicante. En Ellis Alicante una de las líneas en las que trabajamos es el impacto de los algoritmos de inteligencia artificial en la sociedad, y una línea es la censura por parte de algoritmos de inteligencia artificial. Es una de las líneas en las que estamos trabajando. Sí, sí, la censura actual, en particular la censura algorítmica del arte humano. Los algoritmos no solamente censuran personas que digan una cosa o digan otra, están censurando arte humano. Es decir, el arte de los humanos está siendo juzgado por algoritmos de inteligencia artificial que deciden si es aceptable o no es aceptable. Con respecto a la gran asimetría que existe en el poder y en el desarrollo de la inteligencia artificial, es innegable, y es uno de los motivos por los que creamos Ellis Europa. Ellis Europa es una red de excelencia científica en inteligencia artificial, creada por los propios investigadores e investigadoras expertos en inteligencia artificial, fruto de nuestra preocupación por la falta de competitividad de Europa en inteligencia artificial y por la triste fuga de talento europeo experto y experta en inteligencia artificial. Pensamos que el activo más valioso de cualquier sociedad es su talento, son sus personas, y Europa tiene que ser más activa y desarrollar más instrumentos para poder atraer, ¿no?, y retener ese talento. Y con Ellis Europa ese es el principal objetivo. Ellis Europa tiene distintos ámbitos de actuación, distintos pilares. Uno de ellos son las unidades Ellis. Y el objetivo de estas unidades es ofrecer un entorno de investigación que sea lo suficientemente competitivo a nivel internacional como para poder atraer y retener ese talento, y que además esté libre de intereses económicos. ¿La Comunidad Europea Sí. financia Ellis? No, cada unidad Ellis tiene su propia financiación, están situadas en los mejores centros de investigación de Europa, hay una en Oxford, hay otra en Cambridge, hay una ¿Quién financia eso? pues la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, o proyectos europeos, cada uno tendrá sus fuentes de financiación. En el contexto de Ellis Alicante tiene financiación de la Generalitat Valenciana, porque fue creado por impulso de la Generalitat Valenciana, tiene financiación de la Comisión Europea, de financiación de proyectos europeos, y tiene financiación del sector privado, porque otro de los elementos que estamos intentando fomentar con Ellis Alicante es que haya más filantropía a la ciencia. Que haya más involucración, que haya una mayor, ¿cómo se dice en español? Implicación de la sociedad civil para apoyar el desarrollo científico-tecnológico, especialmente en el ámbito en el que trabajamos en Ellis Alicante, ¿no?, que es inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social, como contrapeso a el desarrollo que se está haciendo ahora, ¿no? Lo comentaba antes en una breve entrevista que me han hecho, ¿no? Creo que no debemos confundir el desarrollo tecnológico con el progreso, porque no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Para mí progreso es mejorar la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas, pero también del resto de seres vivos y del planeta en sí mismo. Y creo que como sociedad en lo que deberíamos invertir
es en asegurarnos que el desarrollo tecnológico realmente va a representar un progreso. Fruto de ese pensamiento surge ELIS Alicante y las áreas, ¿no?, que investigamos en ELIS Alicante, que todas ellas tienen como objetivo asegurarnos que la inteligencia artificial vaya a contribuir, ¿no?, a ese progreso. En el contexto europeo, como he dicho antes, la regulación o el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial entrará en vigor seguramente a finales del 25, principios del 26, pero es un texto que ya ha sido aprobado y es la primera regulación transversal de la inteligencia artificial, que tiene precisamente como objetivo minimizar el potencial impacto negativo que pueda tener la inteligencia artificial en la sociedad. Por ejemplo, uno de los casos de uso que están prohibidos, que van a estar prohibidos en Europa, de la inteligencia artificial, es utilizar inteligencia artificial para hacer lo que se conoce como un score social. Atribuir a cada persona un número que determine cómo de buen ciudadano, ¿no?, o ciudadana eres, y en base a eso puedas tener acceso a más o menos servicios sociales, por ejemplo. ¿Y la censura? La censura no entra dentro de la regulación europea de inteligencia artificial directamente, pero hay dos regulaciones anteriores que ya están aprobadas, que no han sido tan populares, pero que son muy importantes, que se llama The Digital Services Act and the Digital Markets Act. Esas dos regulaciones, la regulación de los mercados digitales y la regulación de los servicios digitales, fueron aprobadas en el otoño del 23. La regulación de los servicios digitales regula las redes sociales, las plataformas sociales. Y ahí hay varias cláusulas sobre transparencia, sobre la toma de las decisiones algorítmicas, sobre mecanismos de apelación de los usuarios si algún contenido les ha sido censurado o si ellos mismos han sido censurados. Hay incluso un artículo que yo he estado colaborando con la Comisión Europea, hay un artículo para permitir que investigadores e investigadoras que superen un proceso de selección, vetted researchers, que puedan tener acceso a datos privados de las redes sociales para investigar posibles riesgos sistémicos que puedan representar estas redes sociales. Por ejemplo, un riesgo a la democracia, o un riesgo o que fomenten la discriminación, o que contribuyan a la censura de las personas. Ese tipo de impactos que se consideran riesgos sistémicos van a poder ser estudiados analizando datos privados incluso de las redes sociales con esta regulación, que no es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, sino el Reglamento Europeo de los Servicios Digitales, Digital Services Act. Entonces, en Europa es la parte del mundo donde más avances se están teniendo en esta visión mucho más humanística, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero es innegable que el poder que tienen las empresas tecnológicas hoy en día no tiene precedentes, ¿no? El que haya empresas con valoraciones de $1 trillón, ¿no?, de dólares americanos no había sucedido antes en nuestra historia. Y por eso es tan importante que haya un contrapeso y que haya alternativas y que haya instituciones y proyectos que estén libres de esos intereses económicos, para poder hacer preguntas que pueden ser incómodas para los líderes, ¿no? Y eso es precisamente por lo que surge ELIS Alicante. Hacemos aquí otra pregunta. Yo la pregunta que quiero yo, que la inteligencia artificial se está relacionada con esto de la pandemia. No. La pregunta es si la inteligencia artificial tiene alguna relación con la pandemia. Entiendo que sería si la pandemia ha sido causada por la inteligencia artificial. Sí. No, la inteligencia artificial no ha causado la pandemia ha sido causada por un virus, pero sí se ha utilizado mucha inteligencia artificial para luchar contra la pandemia. Por ejemplo, si hemos conseguido tener tratamientos eficaces tan rápidamente, en parte es porque cada vez más con técnicas de inteligencia artificial se está acelerando el descubrimiento de moléculas que puedan ser eficaces contra algún tipo de enfermedad. Aquí en la Comunidad Valenciana, y de hecho el trabajo que hice yo lo hice a través de ELIS Alicante, desarrollamos un proyecto pionero en el mundo, utilizando y desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para predecir el número de casos de coronavirus, no solamente en la Comunidad Valenciana, pero también, si lo hicimos un modelo para predecir el número de casos en todos los países del mundo, y nuestro modelo, que utilizaba redes neuronales profundas, resultó ganador mundial de una competición
llamada The X-Prize Pandemic Response Challenge. Fuimos los ganadores mundiales y era la primera vez en la historia que un equipo de España ganaba una competición de este tipo. Y ahí era un claro ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial para tener mejores modelos epidemiológicos de predicción de la pandemia, ¿no? Pero no hay ningún vínculo que se sepa desde luego entre la inteligencia artificial y la aparición de la pandemia de coronavirus, ¿no? ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias por su síntesis introductoria de las distintas facetas de la inteligencia artificial. Y me gustaría hacer 3 reflexiones sobre 3 aspectos que ha nombrado usted, sobre la huella de carbono, sobre los estereotipos y sobre la veracidad. Sobre la huella de carbono ha nombrado el CO2, pero tenemos que pensar también en el agua. Para producir Coca-Cola, por ejemplo, para producir 1 litro hacen falta 70 litros de agua, es más o menos aceptado. Si esperamos que la inteligencia artificial se desarrolle este tipo de herramientas, especialmente en una gran escala, harán falta el despliegue de muchos data centers. En la prensa especializada podemos ver que un data center comercial puede estar alrededor de 24 millones de litros de agua. Un data center hyperscale puede estar en 760 millones de litros de agua de consumo. Entonces me gustaría saber si usted tiene algún dato de los data centers que hemos desplegado en España en los últimos 10 años y los que tenemos que desplegar en el futuro. Respecto... Sí. Bueno, si voy contestando de una en una. Sí, en los datos de huella de carbono está incluido el impacto de los data centers, no está incluido solo el impacto del entrenamiento de las redes o del uso de las redes, sino está incluido el impacto de toda la cadena de entrenamiento y uso de algoritmos de inteligencia artificial. Desconozco los datos concretos para España, ¿no? Pero el año pasado escribí un artículo para un libro muy gordo que publica la Comisión Europea. Mi artículo era sobre la intersección entre la inteligencia artificial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay una sección entera sobre el impacto medioambiental que igual te puede interesar leer, donde está incluido, como he dicho, el impacto de los data centers, el impacto del entrenamiento, el impacto de la inferencia, todo ese impacto. Lo que no está incluido, que es otro impacto, pero no es solo de la inteligencia artificial, es todo el impacto de lo que es el hardware, el desarrollo del hardware, que también tiene un gran impacto medioambiental de otro tipo, ¿no? Pero sí que en las cifras que he puesto de huella de carbono está incluido la huella de carbono de los data centers relacionados con la inteligencia artificial. Sí. Pues en principio habría que definir un criterio para ver si se pueden desplegar data centers en países en los que hay problemas de sequía. Sí. Segundo problema que... Bueno, no, de hecho hay proyectos de despliegue de data centers subacuáticos, para obviar este problema y todos los problemas relacionados con el cooling, ¿no? El enfriamiento y demás. Pensaba en España, sí, más que nada. Sí. Vale. Segundo tema, estereotipos. Los estereotipos que pueden tener los algoritmos responden, digamos, a los que estén incluidos en los datos. Entonces podemos hablar de sesgos, podemos hablar de prejuicios o podemos hablar de preferencias de cada persona. Los sesgos o los prejuicios es uno de los mecanismos que utilizamos las personas para entender la realidad, porque es inabarcable. Entonces tenemos que hacer una reducción, y esa reducción es los sesgos. La suma de todos los sesgos de toda una sociedad forma parte de la cultura. De la misma forma que si una persona es atacada, esa persona va a tener ya un sesgo hacia protegerse en el futuro porque es una estrategia ganadora. Si leemos el Quijote podemos ver los sesgos que había en su tiempo y podemos entender esa época mejor. Si los dueños de los algoritmos, como en ChatGPT, que es un algoritmo generativo, le ponen anillos de protección por encima, aplicando su propia moral para reducir el acceso al conocimiento según lo que ellos entienden que debería ser una sociedad, no por lo que es, sino por lo que debería ser, ¿qué opina usted de eso? Sí, bueno, la manera que... No sé si se ha entendido la pregunta. La principal manera
manera que tienen ahora los grandes modelos de lenguaje para evitar comportamientos racistas, xenófobos, etcétera, es a través de lo que se conoce como feedback humano, donde, y esto es un elemento realmente preocupante, triste y con grandes implicaciones sociales y éticas, donde hay humanos en países en desarrollo, pagados una miseria, $1 al día, que proporcionan feedback a ChatGPT o a otros grandes modelos de lenguaje para decirle si es aceptable o no es aceptable, ¿no?, lo que está generando. Y se genera una capa, por encima del modelo en sí con todo ese feedback humano. Y ese es el feedback que agrega ese elemento que has comentado de la moralidad humana o lo que los humanos consideran que es aceptable o no es aceptable. Tenemos que entender que hay muchos ámbitos de gran impacto en la vida de las personas, como puede ser el que te concedan o no un trabajo, el que te concedan o no una beca, el que te concedan o no una ayuda social, el que te acepten o no en un proceso de asilo, en un proceso de migración, etcétera, donde si cada vez más vamos a usar algoritmos, tenemos que asegurarnos que esos algoritmos no discriminan, porque es ilegal discriminar. Y por eso es tan importante entender qué patrones de discriminación pueden tener esos algoritmos para asegurarnos que eso no va a suceder. Entonces hay un elemento que es un elemento clave desde un punto de vista de protección de los derechos humanos, ¿no? Hay otro elemento que, como comentabas, es un elemento más de lo que es la estereotipación que puede haber, ¿no?, en la sociedad, y has explicado un poco el que los sesgos humanos, si existen, es porque tienen un cierto valor evolutivo, ¿no? Y este valor efectivamente es permitirnos a los humanos poder tomar decisiones de una manera más rápida, porque si tuviésemos que estar considerando todas las posibles acciones cada vez que tomamos una decisión, nunca tomaríamos ninguna decisión y nos habría comido ya el león, ¿no?, que nos ataca. Y precisamente en el IS Alicante una de las líneas de investigación que tenemos es la intersección entre los sesgos humanos y la inteligencia artificial. Y otra línea que tenemos es los sesgos en la inteligencia artificial, que son dos cosas distintas. Entonces, por una parte, estamos inventando algoritmos de inteligencia artificial que tengan garantías de no discriminación, que sean más justos para poderlos utilizar en ámbitos donde tenemos que tener esas exigencias, ¿no?, de no discriminación, pero por otra parte, estamos muy interesados en qué valor pueden tener nuestros sesgos humanos en el contexto de nuestra interacción con la inteligencia artificial, en parte porque si a nosotros los humanos nos ayudan estos sesgos a tomar decisiones de manera más eficiente, podrían ayudar a los algoritmos de inteligencia artificial también a tomar decisiones de manera más eficiente, ¿no? Y es una línea bastante innovadora, ¿no?, de investigación en la que estamos trabajando. Entonces, depende mucho del caso de uso, el impacto que pueda tener un sesgo o no, y las técnicas para mitigarlo, ¿no? Evidentemente nadie quiere discriminar a personas por ningún tipo de criterio, pero se me ocurre que la implementación de esta estereotipación, por ejemplo, utilizando ChatGPT, permitía acceder a resultados de papers científicos de psicología, y ahora, una vez que se han ido refinando los anillos para eliminar sesgos de estudios que se consideran controvertidos pero científicos y revisados por pares en la literatura científica, ya no se puede acceder a ellos. Y esto se está viendo también en los buscadores y se está viendo en cualquier tipo de tecnología que utilice algoritmos en los que los creadores no están de acuerdo con los resultados estadísticos. Sí, está relacionado con lo que comentaba de la censura. Sí, pero digamos que ya lo que se está produciendo es la censura top-down de los creadores de las herramientas hacia lo que debería ser el mundo, y como reflexión, pues eso. Y el tercer punto, si puedo hacerlo, sería sobre la veracidad. Ahora mismo, con todas las inteligencias, con todas las herramientas generativas y todas las herramientas que están apareciendo, estamos encauzándonos hacia no poder detectar cuando estamos interactuando con un humano. Ya se han utilizado herramientas para engañar a
a bancos con la propia voz, las caras se pueden falsificar, se pueden juntar las tres cosas a ver. ¿Diría usted que nos estamos encauzando hacia que los proveedores de identidades mediaticen todas las interacciones en el mundo digital? Porque sea necesario saber si una persona es una persona porque ha introducido, digamos, el DNI en el acceso a la conexión de Internet. ¿Qué le parece? ¿Se va a producir? Sí, el reto de la veracidad, el reto de la veracidad es muy grande. De hecho, el otro día hubo un caso, ¿no?, de una persona que trabajaba en una empresa, ¿no?, en Hong Kong y pensó que tuvo una reunión por videoconferencia con sus jefes donde le autorizaron transferir millones de dólares del banco, creo que era un banco, y en realidad no tuvo una reunión con ninguno de sus jefes, eran falsos, eran deepfakes, era como si fuesen sus jefes, pero que no eran sus jefes, ¿no?, pero parecía que eran sus jefes. Hay distintas soluciones que se están desarrollando, desde la obligatoriedad, evidentemente va a estar la legalidad y la ilegalidad, es decir, si quieres hacer algo ilegalmente, se va a poder seguir haciendo, ¿no? Evidentemente es ilegal impersonar a los jefes de un banco y decir, eso ya es una ilegalidad, no hace falta ninguna regulación nueva, es totalmente ilegal, pero se está haciendo. Técnicamente va a haber exigencias para que los creadores de estos programas de inteligencia artificial generativa incluyan algún tipo de marca que haga que sea obvio que es contenido sintético, ¿no? Pero el que quiera generarlo sin poner esa marca lo va a poder generar. Por eso vamos a tener que o bien efectivamente tener algún tipo de entidad confiable que certifique la veracidad de la interacción de alguna manera, ¿no?, y la identidad, o bien, es otra alternativa, quizás valorar más las interacciones en el mundo físico, valorar más las interacciones cara a cara. Poner más peso, ¿no?, en el hecho de que si yo les estoy viendo, sé que existen y que están aquí y que son de carne y hueso, ¿no? Y es algo que quizás nos hemos olvidado, ¿no? No necesariamente, porque si nos damos cuenta de que las interacciones más veraces son las interacciones en el mundo físico, pues también tenderemos para las cosas importantes, intentar tener, ¿no? Entonces habrá una combinación. Yo creo que igual vamos a converger a tener más peso en las interacciones cara a cara. Hay estrategias que la gente utiliza, por ejemplo, tener una palabra código que solo esa otra persona y tú sepas, y que se diga al principio de una conversación, de manera que si esa palabra código no se ha dicho, no eres tú. Hay distintas estrategias, ¿no?, que se pueden adoptar, pero es verdad que hoy en día mi recomendación es que nada de lo que leamos, ni de lo que veamos, ni de lo que escuchemos en el mundo digital deberíamos creérnoslo a priori. Esa es mi recomendación. Yo desde luego no me lo creo. Hay que certificar las fuentes, hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que contrastar la información. Esa es la realidad. Hasta que no desarrollemos algún tipo de mecanismo automático que pueda automáticamente eliminar contenido que no es veraz, ¿no?, o que es sintético. Pero yo desde luego no me suelo creer nada de lo que veo online si no lo he verificado por otras fuentes, y creo que es una recomendación razonable hoy en día. Y creo que es muy importante, porque si combinamos el hecho de que estamos en un estado permanente de distracción, que consumimos la información en una pantalla muy pequeña del móvil, mayoritariamente, donde ni siquiera hace falta tener un deepfake de alta resolución, porque en realidad lo miramos todo en diagonal y mientras estamos haciendo otra cosa, casi una imagen de baja calidad también nos engañaría, ¿no? Estamos distraídos, no prestamos atención, vemos algo ahí que nos parece más o menos
que puede ser real, ¿no? Y de repente nos estamos siendo manipulados por todo este tipo de contenido novedad. Y por eso es también un ejercicio de responsabilidad individual, ¿no? El pararnos a pensar y decir, un momento, ¿esto realmente es así? Voy a buscar más información, voy a mirar a ver si hay alguna otra fuente que me diga que esta noticia ha sucedido o no ha sucedido. Y definitivamente no nos creamos, ¿no?, todo lo que sucede. Y si recibimos algún tipo de llamada extraña de nuestros hijos pidiéndonos dinero o algo así, pues yo desde luego intentaría verificar que efectivamente son nuestros hijos, ¿no? Porque esto está sucediendo. Y de hecho, uno de los aspectos más preocupantes y más tristes es que el sector demográfico más vulnerable en gran parte son las personas mayores, porque no han crecido con esta mentalidad, ¿no? de que no puede que no sea veraz, ¿no?, todo lo que está sucediendo en el mundo digital, y están siendo víctimas de muchos timos y de muchos fraudes. ¿Y otra pregunta? Sí, mi pregunta va un poco en otra línea, porque estamos hablando de la parte de la inteligencia artificial. Gracias. Estamos hablando de la parte de la inteligencia artificial que, digamos, ha explosionado en los últimos años, ¿de acuerdo? Que efectivamente tiene mucho impacto en la relación humana, ¿de acuerdo? Pero luego la inteligencia artificial va mucho más allá. Por ejemplo, en el entorno industrial se ha hablado pues, que hay mucha automatización y demás, pero realmente son entornos muy estructurados, donde las máquinas son tontas, son muy tontas. Entonces, claro, cuando eso se traspase, digamos, al mundo real, pues se pensaba, por ejemplo, cuando la primera revolución industrial quisiera acabar el trabajo. Realmente con toda la automatización y las últimas revoluciones, antes comentaba pues, que había desaparecido el oficio del que está en el botón de los ascensores, ¿de acuerdo? Pero realmente esta revolución, esta cuarta revolución industrial, para mí esto es el principio, es decir, acerca en este texto lo más sencillo que se puede hacer. ¿Tú qué opinas y cómo ves el futuro en esa invasión de tecnologías de inteligencia artificial realmente en entornos desestructurados que afecten pues, al trabajo físico? Porque al final esto es, si tenemos la precaución de contrastar las fuentes, digamos que podemos estar como medio aislados. Pero si realmente la tecnología se mete en el punto de que sabe cortar carne, sabe atender en un restaurante, ¿de acuerdo? Eso realmente yo creo que va a tener un impacto aún mucho más real y más profundo en la sociedad, que pues con esta sedentaridad a lo mejor nos va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Porque pues, podemos hay un relevo de máquinas, pero también hay gente que su aspiración en la vida y se siente realizado con su trabajo y que a lo mejor se ve obligado por la tecnología a ser desplazado, es decir, siendo como muy bestia. Es decir, antes una persona no puede ser muy inteligente y tenía una opción social, que ahora las máquinas a lo mejor van a acabar desplazándolo. ¿Qué piensas tú respecto a esto y técnicamente cómo está digamos, el mundo de la IA? Sí, es una pregunta relativa al impacto laboral de la cuarta revolución industrial. Ese es un ejemplo, ¿no?, de profesiones que ya no existen y que existían cuando mi abuela, ¿no?, era pequeña. Había una persona que despertador, llamaba y despertaba a las personas, o la persona que cortaba el hielo para las heladeras, o los que cazaban ratas, o los que encendían las lámparas por la noche, los serenos, las operadoras telefonistas, ¿no?, como muestra la imagen, los herreros, en fin, hay muchas profesiones, ¿no?, que han desaparecido. Y hay otras muchas profesiones que no existían hace 20 años y que existen ahora mismo, ¿no? Todas las profesiones relacionadas con las redes sociales, porque no había redes sociales. Ni youtuber, ni influencer, ni instagramer, ¿no?, ni tiktoker. Todas las profesiones relacionadas con el marketing digital, porque tampoco había. Todas las profesiones relacionadas con los teléfonos móviles, porque no había teléfonos móviles. Todas las profesiones relacionadas con la computación en la nube, porque las únicas nubes que había eran las del cielo. O sea, hay muchísimas profesiones que son nuevas, ¿no?, y que no existían. La mayoría de los estudios anticipan una creación neta de puestos de trabajo fruto de la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, se crearían millones de puestos de trabajo como consecuencia de esta cuarta revolución industrial. Pero
la parte más importante a entender es que esta generación de puestos de trabajo, estos puestos de trabajo van a ser de naturaleza muy diferente a los puestos de trabajo que se van a ver desplazados. De la misma manera que aquí, estos puestos de trabajo son muy diferentes a los puestos de trabajo que se vieron desplazados. Y por eso, uno de los retos sociales más grandes que tenemos, y creo que no estamos invirtiendo lo suficiente para abordar ese reto, es el reto de la educación. Es el reto de lo que se conoce como programas de upskilling y de reskilling. La educación, también la educación obligatoria, pero sobre todo la educación a todos y todas los profesionales y las profesionales cuyas profesiones ya se están viendo impactadas por la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con todas estas personas si al menos parte de su trabajo es automatizado o se puede hacer mucho más rápidamente, ¿no? Les van a quedar horas libres. ¿Qué van a hacer, no, en esas horas libres? Y tenemos que entender que es difícil para el ser humano reinventarse. No es fácil para el ser humano reinventarse. No es fácil para una persona de 50 años, de 55 años o de 40 años decirle ahora tienes que reinventarte porque tu trabajo ha cambiado de naturaleza y ahora es otra cosa, ¿no? Es muy difícil. Entonces tenemos que invertir en cómo gestionarlo y muchos autores en este contexto anticipan que no es inconcebible que haya un porcentaje de la población que no tenga esa capacidad de reinventarse. Y en ese contexto se habla del concepto de salario básico universal. Es decir, bueno, lo que tenemos que asegurarnos es que todas las personas puedan vivir dignamente. Si la inteligencia artificial y otras disciplinas van a contribuir al crecimiento económico y van a contribuir a la riqueza, que esa riqueza se redistribuya de mejor manera, ¿no?, a la sociedad. Si miramos, esto es el último estudio del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo. Si miramos qué habilidades están en más demanda, vemos por una parte habilidades que sí que están relacionadas con la tecnología, habilidades de pensamiento analítico, de competencias tecnológicas, etc. Pero, y esto también es muy positivo y es interesante, hay también muchas habilidades que son habilidades, pudiésemos decir, más intrínsecamente humanas. Por ejemplo, la habilidad número 1 es el pensamiento creativo, la curiosidad, el aprendizaje durante toda la vida, la flexibilidad, la agilidad, la motivación, el autoconocimiento, la empatía, la influencia social. Es decir, tenemos por una parte la dimensión técnica, pudiésemos decir, pero luego tenemos la dimensión más de nuestra inteligencia social y emocional, que cada vez también va a ser más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que entender y tenemos que anticipar y tenemos que reconocer que, igual que en otras revoluciones industriales, se está produciendo una transformación del mercado laboral. Con respecto a los trabajos manuales, eso también es muy curioso porque esta cuarta revolución industrial, ahora mismo, como muy bien has dicho, es la primera revolución industrial donde no son los trabajos manuales, no son los trabajos de manufactura, sino son los trabajos intelectuales los que se están viendo afectados. Son los abogados, son los médicos, son las industrias creativas, ¿no? En revoluciones anteriores eran los trabajos manuales los que se veían afectados, porque eran procesos de automatización de la manufactura, ¿no?, fundamentalmente. Y ahora no, ahora estamos hablando de este otro tipo de trabajos que en inglés se llaman white collar, ¿no?, versus blue collar. Y hay muchos trabajos manuales que ahora mismo los robots no tienen la destreza ni tienen la capacidad para poderlos hacer y los seguirán haciendo los humanos, ¿no?, durante un cierto tiempo. ¿Qué pasará cuando automaticemos todo ese tipo de tareas? Pues seguramente habrá como otra ola, ¿no?, de esta revolución industrial. Habiendo dicho esto, combinando tendencias, ¿no?, combinando la longevidad, combinando el envejecimiento de la población y demás, hay un sector que tiene un componente humano muy grande, ¿no?, que es el sector de los cuidados, donde se anticipa que hay una gran demanda, ¿no?, de seres humanos que cuiden de otros seres humanos, básicamente, ¿no?, y donde quizás es difícil tener un gran nivel de automatización, ¿no? Entonces hay ciertas áreas donde se anticipa que va a haber demanda y habrá humanos, ¿no?, involucrados,
Hay otras áreas donde hay mucha demanda y no hay suficientes humanos cualificados, fundamentalmente todas las áreas tecnológicas. Estamos siendo incapaces como sociedad de inspirar a los y las adolescentes a que estudien carreras tecnológicas. Esa es la realidad. Hay cientos de miles de puestos de trabajo que se quedan sin suplir en Europa porque no hay suficiente gente joven cualificada o gente mayor para suplir esos puestos de trabajo. Entonces tenemos de alguna manera que hacer como un desplazamiento, ¿no? de nivel de cualificación de la sociedad, la demanda que hay, pues ver cómo conseguimos, ¿no?, adaptarlo. Y eso es un proceso costoso, es un proceso largo y es un proceso complicado y es un proceso que, como he dicho, no todo el mundo va a poder hacer con éxito y por eso tenemos que contemplar otras alternativas, ¿no? Es un poco tarde ya. A ver si te funciona. Es un poco tarde ya, tenemos todavía 4 preguntas pendientes. No quiero abusar tanto de Nuria, que lleva hablando casi 2 horas. Entonces, si hacemos alguna más y yo creo que lo dejamos, ¿verdad? Alguna más. ¿Perdón? Sí, hacemos alguna más y... Sí, te tocaba a ti. ¿Lotería o...? Sí, quieres usar la palabra, y aquí también, y allí también. Es que... A ver, ¿por qué no hacemos alguna mujer? No sé si ha habido ninguna mujer que me ha hecho... Sí. Venga, Mari Carmen. Espera, que tengo una botella. Ya me estoy quedando sin botellas. Mari Carmen, muy breve, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas noches. Lo primero... Se oye. Digo que muchísimas gracias por venir, por la conferencia. Enhorabuena por la trayectoria. Vaya mi admiración por delante. Bueno, pues eso. Mi admiración por delante. 3 preguntas muy rápidas. La primera era que me gustaría saber qué fue lo que la motivó a dedicarse a este campo profesional. La segunda, que cuál sería su alegato sobre la inteligencia artificial para las personas del mundo de la educación. Y la tercera era que sin toda la información nuestra puede estar a nivel de salud en un robot, la puede tener y demás. ¿Cuánto tiempo piensa usted que puede pasar para que sea un robot el médico que a mí me atienda y que me emita el que vaya al especialista de no sé qué o que me diga que tengo que tomarme tal pastilla? Porque, vamos, con toda la base de datos, muchísimas gracias. Ok. La primera pregunta era que cómo me interesé por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, realmente no fue por influencia familiar, porque mi familia es de humanidades. Mi padre, aquí presente, es profesor de filosofía y traductor de latín a castellano, o sea que bastante alejado de la inteligencia artificial. Pero a mí siempre me ha interesado mucho desde pequeña la figura del inventor o la inventora, el investigador o la investigadora. Me encantan los problemas, los misterios, los puzzles, los problemas de lógica, cualquier cosa que sea misteriosa, que haya que pensar para resolverla, siempre me ha interesado mucho. Estando en el instituto elegí siempre la rama tecnológica, pero no sabía muy bien qué estudiar, no sabía en qué consistían las ingenierías, no sabía nada de inteligencia artificial y siempre lo digo porque creo que si a mí me ayudó tanto y realmente marcó el camino, creo que puede servir para otras adolescentes y otros adolescentes. Estando en segundo de bachillerato, en Semana Santa, pude hablar con un amigo de mi hermano, cuya madre está aquí presente, Miguel Vallés, para que me contase en qué consistía Teleco, que era la carrera que había empezado a estudiar. Y yo que estaba intentando conocer un poco más en qué consistían distintas carreras para poder elegir. Y me acuerdo que para mí fue el descubrimiento de lo que era la tecnología. Me contó qué asignaturas había, en qué consistía la carrera, y realmente volví de esa reunión convencida de que yo también quería estudiar Teleco. Entonces me marché a Madrid a estudiar Teleco, y estando en tercero o en cuarto de carrera, no me acuerdo, una profesora de carrera, una profesora del departamento de matemáticas,
me ofreció escribir un artículo científico para un congreso en Roma sobre, no recuerdo, o sea, no sé si ella me dijo el tema, no sé cómo surgió el tema, pero el caso es que el tema que elegí fue un paralelismo entre las neuronas biológicas y las redes neuronales. Y para mí fue el descubrimiento de la inteligencia artificial en ese momento. Y siempre lo digo que fue amor a primera vista, porque me pareció increíble poder inventar tecnología que pudiese aprender. Siempre me había fascinado el cerebro humano y la maravilla, ¿no?, que es el aprendizaje. Y entonces, pues desde ese momento decidí que quería ser investigadora en inteligencia artificial. El artículo lo aceptaron en el congreso, y además un congreso muy especial porque era un congreso en Roma en Semana Santa, y tuve la oportunidad de ir a tener una recepción con el Papa, ir al Vaticano el Jueves Santo, el Viernes Santo. Sí, era una experiencia como muy intensa. Y luego ya cuando terminé la carrera, gracias a una beca de la Obra Social La Caixa, me pude ir a Estados Unidos a hacer el doctorado, hice mi doctorado en inteligencia artificial y ya continué mi vida investigando en inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que es muy importante escuchar en primera persona, ¿no?, de alguien de carne y hueso, ¿no?, en qué consisten distintas carreras, porque así como todos y todas sabemos lo que hace un profesor o una profesora, lo que hace un médico, lo que hace, yo que sé, un futbolista, un periodista, ¿no?, porque tenemos muchos referentes, difícilmente un niño o una niña va a saber lo que hace un investigador o una investigadora en inteligencia artificial. No te los vas encontrando por la calle, ¿no?, o no los ves en series de televisión. Y por eso es tan importante el poder hablar, ¿no?, con personas que han estudiado distintas carreras para conocer mejor, ¿no?, en qué consisten las carreras. La segunda pregunta era... ¿Qué se puede recomendar a la persona de educación? Sí, entonces justamente el viernes doy una charla en un congreso de educación en Madrid de la Fundación Trilema, que se llama Escuelas que Aprenden, el congreso. No sé si lo conocen. Sí. Y voy a dar una charla sobre inteligencia artificial. La intersección entre la inteligencia artificial y la educación es enorme. Tanto para poder personalizar la educación, para poder hacer un diagnóstico precoz de todo tipo de dificultades de aprendizaje, para poder compensar diversidades funcionales gracias a la inteligencia artificial, alumnos, alumnas que puedan tener dislexia, que puedan tener síndrome de ADHD, de hiperactividad o de atención, personas que puedan tener algún tipo de dificultades visuales o auditivas. Todo se puede compensar, ¿no?, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial podemos pasar de un modelo de uno a muchos, ¿no?, a un modelo de uno a uno, ¿no?, donde se pueda personalizar. En el contexto de lo que es la gestión o sea, desde el punto de vista de los educadores, no desde el punto de vista de los y las estudiantes, también hay muchas herramientas de inteligencia artificial para hacer un seguimiento personalizado, para ayudar a corregir automáticamente, para elaborar exámenes automáticamente también, para asignar tareas, ¿no?, etcétera. Y luego hay también, para los gestores de la educación, hay también ejemplos de inteligencia artificial, pues, para hacer horarios automáticamente, tareas administrativas, ¿no? Entonces es una intersección muy grande. Habiendo dicho esto, la inteligencia artificial también impacta directamente en la manera de evaluar y la manera de enseñar, especialmente con la irrupción de ChatGPT, ¿no?, y las técnicas de inteligencia artificial generativa. Obviamente, el modelo de la segunda revolución industrial de mandar a lo mejor deberes a casa para que hagan una redacción no tiene ningún sentido hoy en día, porque el 99,999% de los estudiantes la redacción ya sé quién la va a hacer, o un resumen o cualquier tipo de texto, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no?, o diseñar de otra manera el modelo educativo y el modelo de aprendizaje, ¿no?, donde a lo mejor en clase tienen que hacer cosas que antes hacían en casa, ¿no? Y es un reto el fomentar, y esa es un poco la reflexión que hago en este artículo, es un reto el fomentar el esfuerzo, porque realmente aprender requiere un esfuerzo. Pasar de no saber a saber requiere un esfuerzo. Y en muchos casos es un esfuerzo individual. Aprender a escribir requiere un esfuerzo, ¿no? En el artículo hablo de el sudor frío que al menos a mí me invade, ¿no?, cuando veo una hoja en blanco, ¿no? Es ese sudor frío de Dios mío, ahora ¿qué pongo yo aquí, ¿no?
pero cuando superamos ese sudor frío y conseguimos escribir algo, la satisfacción que nos da no tiene comparación, ¿no? Y eso es el proceso de crecimiento personal y de aprendizaje. ¿Qué pasa si perdemos ese proceso? Porque en la yema de mis dedos puedo decirle a ChatGPT, escríbeme el texto, ¿no? Ya no tengo que tener ese sudor frío, ya no tengo que tener ese esfuerzo. Es algo que sobre lo que tenemos que reflexionar, porque sabemos también que la naturaleza, lo que no se usa, se pierde. Y si dejamos de usar esas habilidades, ¿no? Dejamos de ejercitar esa capacidad para escribir, ¿no? Creativamente o no, para pensar y traducir una idea, ¿no? En un texto, si dejamos de hacerlo lo perderemos, no sabremos cómo hacerlo. Y también sabemos que el Homo sapiens, tal y como somos ahora mismo, somos una especie social, somos una especie donde el lenguaje es y ha sido clave para nuestra coexistencia armoniosa, y somos una especie que necesitamos poder entendernos, necesitamos poder expresar nuestras ideas verbalmente, necesitamos poder reflejar nuestros pensamientos, ¿no? Y si dejamos de hacerlo, igual ya no seremos Homo sapiens, seremos otra cosa, ¿no? Entonces la intersección es muy grande, y yo a los que os dediquéis a la educación sin duda os animo a seriamente considerar, ¿no? Cómo aprovechar la inteligencia artificial de una manera constructiva, ¿no? En las aulas, que no es fácil porque hay muchos retos, ¿no? No solo de inteligencia artificial, otro reto muy grande, y de hecho ahora hay algunos estudios, ¿no? Es el impacto de los móviles, ¿no? Por ejemplo, en las aulas, en la atención, en el aprendizaje, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero entonces hay muchos retos que abordar al mismo tiempo. Y yo creo que uno de los mayores retos es el hecho de que aprender es un proceso individual que requiere un esfuerzo, ¿no? Y tenemos que tener esa capacidad de invertir ese esfuerzo. Si no, no aprendemos, ¿no? Y si no nos equivocamos, no aprendemos. Y si ya no nos equivocamos nunca, porque ya nos lo hace todo la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender? Y creo que esas son preguntas muy profundas sobre las que tenemos que reflexionar. Muy bien, pues muchísimas gracias.